Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Están ubicados? Hola. Sony. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Tomen asiento, por favor. Bueno, tenía pensado un mensaje un poco más de avivamiento, pero estoy muy desgastado de la garganta. Entonces, el Señor me regaló otro tema, un poco más pausado. Espero lograr enseñarlo un poco lento, pero que tiene que ver con la necesidad de perfeccionarnos en el Señor. Amén. Amén. La vida cristiana es un proyecto de vida. La vida cristiana es un proyecto de vida. Amén. Es un proyecto de vida espiritual que influye en lo social, en lo económico, en lo sexual, en lo sentimental, en toda la integridad de la persona. Eso es el proyecto de vida de un cristiano. Y la vida de un cristiano, según la palabra del Señor, se puede comparar con una cantidad de actividades que tienen una vinculación con nuestro proyecto. Y la palabra del Señor compara con mucha precisión, con mucha exactitud, que la vida cristiana es como una carrera. La vida cristiana es como una, ¿qué, hermanos? Es como un camino. La vida cristiana es un viaje. Amén. Usted y yo somos atletas de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo somos los verdaderos caminantes de la paz. Usted es un caminante. Vamos por un camino. Y este camino tiene una meta, tiene una llegada, tiene un punto final, como también un punto de partida. Y lo he dicho muchas veces, a mí me llama la atención escuchar a los ancianos, porque los ancianos tienen experiencias que aportarnos. Amén. Tienen experiencias para aportarnos. Y a mí me recalcan
o a la directiva, ¿por qué no traemos predicadores jóvenes? Es un megacampamento distrital. Bueno, es muy válida la propuesta, pero es que un anciano tiene que aportarle a los jóvenes, ¿cierto? Ellos tienen más experiencias que aportarnos, y hay tres clases de personas respecto al conocimiento. Está el tonto, está el inteligente y está el sabio. El tonto es el que comete los errores y nunca aprende de sus errores. Él vuelve y cae, y comete el error y vuelve y cae. El inteligente es el que comete el error y después de caer en error reflexiona y mejora. Él saca análisis de sus experiencias. Pero el sabio es el que aprende de los demás. No tiene que vivirlo, sino que mirando la vida de los otros dice, como yo miré que haciendo esto no sirve, entonces no lo voy a hacer. Amén. Y nosotros los jóvenes estamos llamados a ser sabios. Amén. No es algo preventivo. Evitar caer en el error para después corregir. No, vamos a evitarlo desde ya, observando que a otros han tenido excepciones, y esas experiencias nos las traen los ancianos. Abraham está considerado o es considerado uno de los 7 hombres más grandes de toda la Biblia. Abraham al lado de Moisés, de David, están en un nivel en el que Dios los ha puesto de mucha altura. Y la vida de Abraham deja lecciones para los que están empezando la vida cristiana, como para los que están sirviendo a Dios. Y quiero que examinemos un poco la vida de Abraham. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Va a parecer más escuela dominical, pero la voz no me da para ser un poco más emotivo. La palabra del Señor nos dice, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que Dios trató de manera universal al hombre. Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, el trato que Dios da en esos capítulos son muy generales, muy universales. Pero ya en el capítulo 12 encontramos que Dios se refiere de manera muy personal a un hombre. Y ese Dios que creó todos los sistemas, las galaxias, los planetas, las leyes de los sistemas y la naturaleza, ahora tiene la capacidad de entablar diálogo con un hombre. Porque creemos que Dios es un Dios personal. Que Dios, aparte de moverse en medio de las multitudes, también puede moverse en tu vida y en mi vida. Que es un Dios que, aunque es realmente imposible medir su dimensión, su capacidad, su sabiduría, tiene la capacidad de relacionarse de manera personal con usted y conmigo. Y la palabra del Señor nos habla que Él llamó a un hombre llamado Abraham. Tuvo la capacidad de relacionarse de manera personal con Abraham. Y qué bueno que nosotros, hermanos, y sobre todo los jóvenes, entendiéramos que Dios puede relacionarse con usted de manera personal. Hay hermanos que dicen, no, pues Dios es el Dios de la iglesia. Dios es el Dios de la familia. Dios, pues es el creador. Pero qué tal que lo llamara con un sentido de pertenencia un poco más propio. Jesús es mi Dios. ¿Cuántos pueden decir Jesús es mi Dios? Más que decir Jesús es Dios, que usted pueda decir Jesús es mi Dios, es mi Salvador. Amén. Algo personal, algo propio. Y el Señor llama a Abraham y le dice,
deja tu tierra, y 2, deja tu parentela, e irás a un lugar que te voy a mostrar. Y bueno, realmente es una invitación que solo Dios sabía a quién se la hacía. Y como que Abraham pregunta, ¿y dónde será eso? No, a un lugar que te mostraré, eso queda hacia el sur. Hacia el sur. Y es como que quiere datos. ¿Y dónde es eso? ¿Y por qué me tengo que ir? ¿Por qué tengo que salir de acá? Hermanos, Abraham estaba viviendo en Ur de los Caldeos. Los caldeos eran uno de los reinos más poderosos, más desarrollados que habían en ese tiempo. Allá en Mesopotamia, pues se le conoce, y en ese tiempo sobre todo, como la cuna de todas las civilizaciones. Allá se descubrió la escritura, se desarrolló el mercado, la exportación. Y él estaba viviendo en una de las ciudades más grandes e importantes del mundo. ¿Y cómo aceptaría Abraham ese llamado de tener que dejar su ciudad, dejar sus amigos, dejar sus negocios, dejar su familia e irse a un lugar, a un reino que era realmente pobre? Era un reino que era desértico. Tenía que irse para el desierto arábigo, allá en medio del Mar Muerto, en medio de los desiertos casi del África que subían por Egipto. Allá tenía que estar nada más y nada menos ahora Abraham. ¿Y cómo sería, hermano, que el Señor le dijera a usted que le tiene una bendición a usted, una prosperidad, pero no acá en Puerto Asís, sino en un pueblo donde no hay ni energía, no hay señal de ninguna comunicación? Creo que usted le pregunta, Señor, ¿y no será que me puede bendecir acá? Es como sería a alguien de Estados Unidos que se viniera a trabajar aquí a Puerto Asís. Dejar una de las ciudades más grandes del mundo, Nueva York, a un lugar pues que realmente carece de todo lo que tiene su ciudad. Pero la palabra del Señor dice que Abraham obedeció a Dios. ¿No le parece maravilloso eso? Obedeció a Dios. Abraham acepta el llamado. Abraham decide que sí va a ir. Y Abraham emprende el viaje. Pero hay un problema que comete Abraham. Usted sabe que cuando uno va a viajar tiene que echar lo necesario, ¿cierto, hermanos? Abraham echó algo innecesario y el Señor le dijo, no traiga a su familia, y él se trajo a su sobrino y a su padre. Y no solamente desobedeció a Dios en esa parte, cuando el Señor le dijo, deja tu parentela, deja tu familia, sino que de manera astuta, él dijo, no, yo no me voy a ir tan lejos. Es que para allá, para Canaán, yo sé dónde queda Canaán. Eso sí, no desértico, y mantiene un poco de pueblos peleándose ni matándose en violento, así como señalan al departamento del Putumayo a veces. Ur de los Caldeos era una ciudad portuaria sobre el río Éufrates. Y ahí llegaban cantidad de naves portuarias. Y era una capital religiosa. Ur de los Caldeos era una capital religiosa. Allí había una mini réplica de la Torre de Babel. Y llama el Gran Sigurad. Era una torre, una iglesia construida en forma ascendente, en una carretera, en niveles, y tenía árboles. Era una réplica de la Torre de Babel, y habían unos templos inmensos a sus dioses. Y él, ¿cómo iba a dejar su Dios? ¿Cómo iba a dejar su templo? ¿Cómo iba a dejar su religión? A irse a un lugar tan distante.
Y la palabra del Señor nos dice, en el capítulo 12, el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La palabra del Señor nos habla que ellos llegaron a un lugar llamado Harán. Lo acabamos de leer. Harán era una ciudad que quedaba en la mitad de Canaán y la mitad de Ur de los Caldeos. Lo que hizo Abraham no fue irse hasta donde el Señor le había dicho, sino que se quedó en la mitad del camino. Harán era una ciudad en la que todavía se respiraba el ambiente religioso de Ur de los Caldeos, donde era una ruta comercial, donde todavía había civilización, y se puede decir que era Harán el último lugar de vida civilizado antes de adentrarse en el desierto arábigo. Entonces decir, yo hasta allá no voy, pero me quedo en la mitad, y aquí en la mitad pues estoy allí, pero también estoy acá, decía Abraham. Era una ruta de caravanas que iban hacia el sur, tenían las mismas religiones que Ur de los Caldeos, y entonces le pareció bien a Abraham decidir, me voy a quedar a vivir aquí en Harán. Me imagino que él bajó allí todo y estaba amañado, y cuando él se acordaba de Canaán le dolía la cabeza. Canaán queda más abajo, pero aquí yo creo que estoy bien, acá el Señor me puede bendecir. Él hizo una pausa en el camino. Parece el que influyó allí en esa decisión fue su padre, el padre de Abraham. Estaba influyendo allí, y la palabra del Señor nos muestra que era Taré el padre. El padre falleció allí, el papá de Abraham. Y entonces Dios se le aparece otra vez a Abraham y le dice, oye, yo haré de ti una nación grande. La segunda vez que el Señor le promete a Abraham, vete de esta tierra a Canaán. Le dice, este no es el lugar donde te quiero traer, este no es el lugar donde debes estar. Aunque acá parezca que estás bien, yo no te voy a dar las promesas acá. Hay un lugar donde te quiero llevar. Y Taré significa demora. El padre de Abraham, llamado Taré, en sentido simbólico y también real, creó demora en este camino que tenía Abraham hacia la bendición. ¿Cuántos jóvenes hoy estarán en Harán? ¿Cuántos jóvenes estarán demorándose? ¿Cuántos jóvenes empezaron a caminar, pero hoy están detenidos? Hoy no están en el lugar que Dios quiere que estén. ¿Cuántos jóvenes, sin saber yo naturalmente la circunstancia, pero Dios sí la conoce, están estancados, están detenidos, están neutralizados? Pero hoy el Señor le dice una vez más, ese no es tu lugar. Levanta esas tiendas, recoge todo lo que tienes y sigue caminando. Demos alabanzas al Señor. Demos alabanzas al Señor. Muchos cristianos han salido de Ur a Canaán, pero han quedado atascados en Harán. Alabanzas al Señor. Finalmente Abraham llegó a Canaán. Llegó a la tierra de la promesa, de la prosperidad, pero hubo problemas, hubo hambruna, hubo sequía, y de inmediato Egipto, primera vez que se nombra la palabra Egipto en la Biblia, aparece proponiéndole la solución al problema a Abraham. Dice, no, aquí tenemos comida para todos,
Y entonces Abraham dice, no, pues si aquí aguanto hambre, Egipto es la solución. Y se levantó con toda la familia y dejó la tierra que Dios le había dado, le había prometido, y se fue para Egipto. Sabemos que tuvo que mentir, que tuvo que acudir a muchas falsedades, y Dios lo libró, lo sacó con bien, con vida, y volvió y lo llevó allí otra vez a Canaán, y tuvo Abraham que hacer un holocausto, pedir perdón a Dios, reconocer su error y volver a ubicarse donde Dios lo tenía. Porque, hermanos, el problema no es llegar, sino mantenerse. El problema del joven, y me agrada ese versículo, que esta carrera se corre con paciencia. Nosotros aquí podemos decir que estamos volando, pero también estamos aterrizando en otras cosas. Volando en el sentido espiritual, que estamos cogiendo fuerzas. Amén. Que estamos tomando fuerzas, ánimo, visión, pero aterrizando en otros sentidos, que esta es una carrera para toda la vida. Yo estoy proyectado a vivir en el camino del Señor hasta que Él me tenga con vida. ¿Usted sí está proyectado para eso? ¿Se ha visto usted ya cómo vivirá los próximos años en el camino del Señor? Porque esta es una carrera no por 2 años, ni 3, ni 4. Esta es una carrera de por vida. Demos gloria al Señor Jesús. Demos gloria al Señor. ¿Cuánto había que esperar? Abraham llega, Señor, ya llegué. Y usted dice que va a ser de mí una descendencia, que cuántos y qué tan grande. Pero nada que llega el hijo. Y yo creo que Sara le decía, no, mi hijo, nada todavía. Yo sigo igual. El Señor lo llevó allá, pero la promesa, el cumplimiento de la promesa tardaba. Y el Señor le sigue prometiendo, oiga, haré de ti una nación grande. Entonces el Señor, aprovechando otra visita del Señor, le dice a Abraham, oiga, Señor, como usted dice que va a ser de mí una nación grande, yo tengo un siervo llamado Eliezer. ¿No será que lo podemos adoptar como hijo? Es de confianza y lo quiero. Él dando soluciones. Y le dice el Señor a Abraham, no. Ese hijo será entre usted y Sara. Él, Eliezer, va a ser útil, pero después todavía no. Crea en la promesa que te he dado. Y yo creo que Abraham se desesperaba. Cada día estaba más anciano. La opción de tener un hijo cada vez se hacía más lejana. Pero en la medida que el tiempo pasaba, la promesa, el cumplimiento de la promesa se iba acercando. Después miramos el problema que hubo con Agar, en que a través de medidas humanas Abraham quiso tener descendencia y se creó un problema hasta el día de hoy. Todos los descendientes de Agar son los ismaelitas, que hoy son los países árabes, que reclaman a Israel como su tierra, y son 22 países los de la Liga Árabe que le hacen la guerra a los hijos de Abraham a través de Sara. ¿Cómo puede un líder que ya llegó al lugar donde Dios quería que llegara y que ya llegó a ese lugar que Dios le había señalado, perder tanta posición, tanto privilegio por medidas humanas? Y estamos hablando con los líderes que están en esta tarde. Dios te guarde y te dejes guardar por el Señor. Amén. Porque sabe, hermano, que yo sueño, y creo que mis compañeros también, con líderes cada vez más fuertes. Nosotros soñamos con una juventud con una visión muy grande. Soñamos con jóvenes que piensen más allá de lo que nosotros distritalmente pensemos, que puedan proyectarse, que puedan tener visión y amor por el trabajo. Y a esos jóvenes el enemigo los va a atacar.
Y a esos jóvenes el enemigo va a hacer todo lo posible por sacarlos, por neutralizarlos, por ponerles trabas, por demorarlos, por estancarlos. Y si hay problemas económicos, a veces hay presidentes que me dicen, hermano, yo quiero trabajar con los jóvenes, pero creo que voy a tener que irme porque no tengo trabajo. Y a uno le duele, buenos líderes le cuentan a uno ello. Pero aunque estemos en el camino del Señor y el mundo ofrezca las soluciones, nosotros sabemos esperar en Dios. Sabemos esperar en Dios. Sabemos esperar en Dios. Sabemos esperar en Dios. Cuando ya llegó el hijo a ese hogar, y después los patriarcas, y después creció. ¿Sabe, hermano, que en el tiempo de Abraham se decía que el número de estrellas eran apenas 1200 estrellas? La ciencia de su tiempo afirmaba que no habían más de 1200 estrellas en el mundo, en el universo. Y cuando el Señor le decía, así como son las estrellas del cielo, así será tu descendencia, me imagino que Abraham decía, pues serán unos 1200. Porque lo que Dios le promete es más grande que lo que uno se puede imaginar. Amén. Más grande que lo que nosotros podamos imaginarnos. Y cuando llegó a Canaán, la palabra del Señor dice que el cananeo estaba allí en esa tierra. Y cuando Abraham llega y mira que esa tierra ya estaba poblada, que ya tenía dueños, el Señor se le aparece y dice, no temas, yo estoy contigo. Unas palabras de aliento en un momento preciso. Yo estoy contigo. Esta, y le repito otra vez, es la tierra que yo te daré a tu descendencia. Y él no miraba sino obstáculos y enemigos y soldados por todas partes. Alabanzas al Señor. Pero lo que él miraba no era lo que Dios estaba mirando. Lo que Abraham miraba eran dificultades, eran penurias, pero Dios estaba mirando ya una nación grande y fuerte, y que a través de esa nación serían benditas todas las naciones de la tierra. Demos gloria al Señor Jesús. Quiero que analicemos un momento. ¿Qué pasó con Abraham cuando estuvo en Harán? Él estuvo en la mitad. Estaba cerca allí de Canaán y estaba cerca de Ur de los Caldeos. Y él decía, pues, ni estoy allá, pero tampoco estoy lejos. Si avanzo un poquito hacia el sur, llego a Canaán, llego al lugar donde Dios quiere que esté, pero si me devuelvo un poquito, voy a llegar a la casa donde salí. Y él quería quedarse en la puerta. Él estaba en un lugar de transición, donde se podía entrar o con mucha facilidad se podía devolver. Hay jóvenes espiritualmente en la iglesia que están en la mitad, que no son de la iglesia 100%, pero tampoco son del mundo 100%. Y los padres se consuelan y dicen, no, pues mi hijo, hermano, mi hijo es un buen muchacho. Él va a los cultos de vez en cuando, él no es tan consagrado, él no va a los programas, él no va a las dominicales casi con esa devoción, con ese fervor. Él llega un poco distraído, se hace atrás con sus amigos, pero lo bueno es que él no toma, que él no hace cosas malas, que él no tiene vicios. Y ojo, porque ese consuelo que se dan los padres es fatal. No hay un joven, ni habrá un joven que pueda quedarse en la mitad toda la vida. Porque si es frío, pues sale, y si es caliente entra, pero si está en la mitad, que ni es frío ni es caliente, Dios lo vomita, Dios lo saca, Dios lo expulsa. Llega el momento en que Dios dice, no puedo hacer más por usted, y le cierra la puerta. ¿Cuántos jóvenes
Han tenido la oportunidad de venir, de asistir, de escuchar, y Dios los ha llamado, Dios los ha tocado, Dios ha seducido sus vidas para que le sigan y se han resistido. Y hoy están en la mitad, que escuchan los cultos, pero también escuchan música inconversa. Que tienen amigos acá en la iglesia, pero también tienen amigos vulgares allá en el mundo. Que tienen aquí la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, de oír la palabra, la amonestación de Dios, pero que allá también se sienta, allá en los pasillos del colegio, de la universidad, del trabajo, a escuchar conversaciones que no les son edificantes. Jóvenes que aquí vienen y escuchan la palabra del Señor y alaban a Dios, pero que después están allá en la internet, en la televisión, mirando pornografía. Joven, así no vas a durar en la iglesia. ¿Qué pasa con el que peca deliberadamente? El que peca deliberadamente llegará el momento en que su corazón se endurecerá. Y él solo tendrá que salirse de este lugar. Y a uno le dicen, pastor, ¿por qué no habla con mi hijo? ¿Qué es tan duro? Mire, mi hijo va, escucha y ya no siente nada, ya no llora. Hace 8, cuando tenía 10 años, 13 años, él todavía a veces pasaba al altar, pero ahora se ha vuelto rebelde. Fue que duró mucho tiempo en la puerta. Duró mucho tiempo en Harán. Y si Abraham se hubiera quedado más tiempo en Harán, creo que habría tenido más ganado, más familia, más campamentos. Y después que oiga, yo le dije que era más abajo. No, Señor, ya he prosperado mucho, he echado raíces acá, me queda difícil moverme, yo mejor me quedo por acá. Cuando la persona se enamora del mundo, le es difícil volver a la iglesia. Así que, joven, le invito para que salgas de ese conformismo. Este programa no es para emocionar a la gente. Este programa es para llevar a compromisos serios con Dios. Este programa es para llevar a grandes decisiones. A través de este programa queremos pasar allí por Harán y decirle, no te quedes aquí, levántate y vamos al lugar donde Dios nos tiene las promesas. No te enamores, que acá parece bonito, pero mejor es lo que Dios nos va a dar a nosotros. No te quedes allí. ¿Cuántos jóvenes han querido, han hecho el intento de levantarse espiritualmente y se han comprometido, pero no han podido? En esta tarde queremos darle una ayuda y el Señor te quiere dar un empujón para que tú salgas de ese lugar. Tú no te puedes quedar ahí. No puedes durar 2, 3 años, más meses en el mismo sitio espiritual, en el mismo nivel espiritual. Y cómo duele, hermano. Cuán triste es mirar jóvenes que dicen, hermano, yo quisiera, pero la verdad es que ya la voluntad no me da. Yo deseo, ¿por qué no? Claro, buscar de Dios, pero realmente no siento en el corazón hacerlo. Y son jóvenes que ni viven bien la vida cristiana, pero tampoco van al mundo. Están allí en medio de 2 fuegos. Pero joven, ¿hasta cuándo vas a estar ahí? Sufriendo porque miras el mundo, lo codicias, pero no lo puedes tocar. Sufriendo porque el mundo te llama, te invita, te reclama y tú no puedes ir. Sufriendo porque el mundo te hace propuestas, porque el mundo te pinta fantasías y tú no las puedes aceptar. En esta tarde, en el nombre de Jesús, le digo, dele la espalda al mundo y mira hacia el Señor y ven a los pies de Él.
Uno escucha de jóvenes que mueren sin el Señor. Uno escucha de jóvenes que se van de la iglesia y al tiempo uno pregunta, ¿cómo está ese joven? Y dice, hermano, los padres dicen, mal. Ese muchacho se fue de la iglesia cuando era un adolescente, en medio del orgullo, en medio de la soberbia, y hoy da tristeza, está en la calle, está mal, está en las cantinas. Con todo un futuro que tenía, lo dañó por completo. Y quiero decirle algo, amado joven. En una ocasión, un escalador se proyectó a escalar una montaña muy alta y le recomendaron, lleve oxígeno, porque sus pulmones no van a poder funcionar bien, lleve oxígeno. Y él miró el oxígeno y dijo, no, yo creo que con mi experiencia basta. Y lo que tenía que echar para ese viaje no lo echó, dejó al lado el oxígeno. Y cuando iba en las alturas, tuvo un problema cardíaco, respiratorio y murió. Algo le faltó echar y eso fue fatal. Hay cristianos corriendo esta vida sin oración. Por eso se agitan, se cansan y quedan postrados por allí, no pueden levantarse, no pueden correr. Y es porque allí en la maleta no echó eso que tanto necesitaba. Hermano, yo quiero decirle que sin la dependencia de Dios nunca podremos llegar. Amén. Este camino lo corremos, lo andamos, lo caminamos es de rodillas. Joven, le invito para que se meta en la influencia del Espíritu Santo. Le invito para que usted se decida en esta tarde, a ser de Dios. Hay hermanos que se dan consuelo y dicen, no, pues yo soy familiar de un pastor, yo soy amigo de 3, de 4 y le nombran un poco de pastores a uno. Yo soy amigo del presidente de los jóvenes, soy amigo de fulano. Eso no le va a servir para nada. Usted debe tener un Dios personal, suyo. Y no hay más triste, hermano, que tener una vida cristiana sin sentir la presencia de Dios. Vivir una vida cristiana en que no se conmueva el corazón cuando se ora. Una vida cristiana en la que no fluya el Espíritu Santo. Una vida cristiana apagada, una vida cristiana raquítica, una vida cristiana aislada, la ausencia de Dios en nuestras vidas. Toda casa ha sido diseñada para ser habitada y nosotros somos un templo. Si no está el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué puede estar entonces? Le invito para que seamos excelentes. Le invito para que seamos decididos. Le invito para que salgas de ese conformismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si hay líderes, hay hermanos que han luchado muchos años, muchas batallas, mire que no caigas. Así que Abraham llegó a Canaán, pero después de estar en Canaán se fue para Egipto. Si no dependemos del Señor, vamos a perder el lugar de donde estuvimos. Voy a invitarles un momento para que estén sobre sus pies. Y en esta tarde hay jóvenes que están viviendo una lucha. Hay jóvenes que están viviendo una lucha. Y todavía pueden a esta hora estar diciendo, ¿será posible que yo me pueda levantar de donde estoy? ¿Será que a través de este programa el Señor me puede dar lo que necesito? ¿Será que mañana ya mi vida será diferente o será que fracasaré otra vez en este intento? Le invito para que no lo intente, lo invito para que lo haga, lo crea en el nombre de Jesús. Tú tienes que salir de ese lugar.
Decídete en el nombre de Jesús, decídete en el nombre de Jesús. Este camino es para gente decidida, para gente valiente, para gente débil, pero que quiera, que tenga deseo, que tenga sed. Pero aquellos que hoy dicen sí, mañana no, mañana después, esos jóvenes siempre estarán postrados. ¿Y cuánto nos gustaría que el año entrante usted estuviera en este altar? Que hermano, yo estuve mal, pasé meses duros, pero Dios renovó mi vida. Puse mi empeño, puse mi disposición, me desaté de tanta ligadura. El Señor me ayudó, fui lleno del Espíritu Santo y hoy sirvo de bendición para otros. Dios te quiere usar, joven. Dios te quiere usar, joven. Dios te quiere usar. Sal de ese lugar, sal de ese lugar, sal de ese lugar. Siento mucha tristeza por esos jóvenes que están amarrados allí, amarrados. Porque es muy fácil invitar a los que están bien con el Señor, pero hay unos que están viviendo unas luchas tan grandes en su corazón, que hoy lamentan y dicen: cuánto quisiera sentir a Dios. Oh, aleluya. Pero aquí está el Señor en este lugar. Oh, Él te ama, Él te ama. Hay un joven que está luchando allí. Dios lo sabe. En el nombre de Jesús le invito para que te decidas hoy a ser diferente. Le invito para que decidas enfrentar al mundo. Miren, uno analiza la palabra del Señor y a ningún hombre de Dios el mundo lo aplaudió. Oiga, lo felicito, usted busca de Dios. De Moisés se burlaron, de Noé se burlaron. Y este loco dice que va a llover. El Señor lo mataron y se burlaron y le tiraban cosas al rostro. Loco es usted. Y le meneaban la barba y lo cogieron como un títere y se burlaron de él. Y si eso hicieron con mi maestro, ¿por qué me extraño que el mundo a mí también no me haga lo mismo? El mundo os aborrecerá. Joven, no espere que el mundo lo entienda a usted. Viva tranquilo en que usted agrade a Dios. Hay jóvenes inclinados al satanismo en nuestras iglesias. Jóvenes que consuman drogas, alucinógenos, licor. Hay libertad en esta tarde. Que están en las tribus urbanas. Sal de ese lugar. Sal de ese lugar. Sal de ese estado. Sal de esa situación. Yo quisiera que hiciéramos una oración especial por un grupo de jóvenes que se declaren muy necesitados de Dios, que se sientan muy necesitados de Dios, para que recojamos las sillas acá. Voy a pedir para los presidentes y a nuestros compañeros de directiva para que rodeemos acá. Y si hay algún líder que quiere venir a orar, vamos a regalarle una oración. Si algún pastor quiere venir e imponer sus manos, vamos a orar. No sufras más en el mundo.
esta tarde pasa decidido y cuéntale tu problema a Dios. Cuéntale tu problema, habla con Él. Dile: Señor, estoy que no puedo más. No sé cuántos pasos más daré. Pero si tú me ayudas hoy, que tanto necesito esa ayuda. Porque si la ayuda viene después, quizás sea tarde. Oh, pero tú eres oportuno, Señor.